de la Defensoría del Pueblo y apoyo a la Escuela Nacional de Derechos Humanos. Pero además tengo 18 años de experiencia en educación, los 18 completos en educación media y 6 o 7 en educación universitaria, en torno a un tema que nos compete a todas y a todos, como lo es de los derechos humanos, en una población especialmente, por ahí dicen vulnerable, yo digo vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. Y digo de sensibilización porque sobran los ejemplos de personas, de dirigentes, de mandatarios que conocen de la A a la Z el asunto de los derechos humanos, de la normativa internacional de los derechos humanos, y sin embargo son capaces de plagar un pueblo completo de bombas, de misiles y de cuanta cosa tecnológica poderosa hay. Entonces, el asunto de los derechos humanos, más que de conocimiento, más que de revisarlos, es un asunto de sensibilizarlos. Yo trabajo generalmente en el área de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, personas con discapacidad, y basta con agarrar cualquier grupo de noticias que usted tenga en su WhatsApp y vea cuántas tienen que ver con violencia contra mujeres y violencia contra niños. Y yo creo que esa es una de las razones que motivó a la estructuración y a la realización de este diplomado, que pidamos que llegue a feliz término, que no se retire. Inconvenientes van a surgir siempre, pero la idea es, bueno, llegar a la meta, llegar al final y concluir. Pero bueno, sensibilizarnos en torno a eso. Sensibilizarnos y poder desmontar eso que todavía circula por ahí a manera de memes, como que el mejor psicólogo es la chancleta. ¿Sí? Yo lo he visto. A mí me lo han dicho. Como que, bueno, la educación no sirve porque hace falta esto que hacían antes. Y vemos el episodio de estar mirando frente al rincón o estar montado encima de la chapita. Todavía hoy día, en pleno siglo XXI, hay partidarios y hay partidarios de eso. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Existe la disciplina positiva, la crianza respetuosa, y yo creo que por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. Yo tenía una compañera que decía, yo no sé nada de esos talleres, porque yo todavía creo en el pellizco. 32 años con ustedes. Entonces, es una gran tarea. Es una gran tarea y yo creo que, bueno, si estamos aquí, como Marilena sabe, la licenciada de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, quien hace parte del equipo que hace posible todo esto, la coordinación y los enlaces, usted que está aquí, usted se está metiendo en una candela. Usted tiene un parto metido en una candela. ¿Okay? No es fácil. Pero es una gran tarea y muy bonita tarea. ¿Okay? Somos adultos, pero fíjense de lo que nos estamos ocupando de niños, niñas y adolescentes. Y entramos aquí éticamente en algo que yo digo en los talleres de derecho de las mujeres y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dejar el tema de la violencia contra las mujeres en manos de las mujeres es tan mezquino como dejar el tema de la violencia y del maltrato de los niños a los niños. O de la discriminación a las personas con discapacidad solamente a las personas con discapacidad. Como no tengo ninguna discapacidad, eso no es mi problema. ¿Okay? O tan mezquino como que si yo no me identifico como afrodescendiente, bueno, si discriminan o no discriminan a los negros, eso no es mi problema. O como yo todavía soy joven, no me importa lo que ocurra ni lo que hagan con los adultos mayores. Entonces, yo creo que por eso estamos acá. 132A de nuestra Constitución. El asunto de los derechos humanos es tarea de todos. Es un deber y un derecho la defensa de los derechos humanos, porque además es el centro de la convivencia pacífica. Ese artículo lo vamos a revisar en un rato. ¿Okay? Entonces, no es porque usted sea defensor, no es porque usted... Es un asunto de todos. Dice la Constitución, establece la Constitución. Todas y todos los ciudadanos tienen el deber y el derecho de respetar y promover los derechos humanos porque es el centro de la convivencia pacífica. Ahora bien, de derechos humanos, miren, se ha hablado a lo largo de la historia. Yo no sé si a veces lo hacen
a manera de cliché para que suene rimbombante, no sé, pero unos derechos humanos. Que vaya que por derechos humanos tienen a Venezuela sentada en el banquillo en la Corte Penal Internacional, con dos expedientes. El caso Venezuela 1, bueno, resume todas unas presuntas violaciones graves a los derechos humanos a partir de las protestas del año 2014, y el caso Venezuela 2 de las protestas del año 2017. Ahí está eso en revisión, eso está en perspectiva. Como decimos nosotros, Venezuela en el banquillo, por un asunto de derechos humanos. Pero por los derechos humanos están ustedes sentados aquí el día de hoy, y estamos aquí el día de hoy. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, lo que vamos a presentar es la primera parte de ese video, y no sé si recuerdan lo que ocurre cuando a las personas le preguntan allí qué son los derechos humanos. ¿Alguien lo recuerda? Sí, no saben qué decir. O sea, no saben qué contestar. No saben qué decir, que hay muchas respuestas, que si le preguntas a 50.000 respuestas obviamente de los derechos humanos. A veces conceptualizar. Se les hace difícil contestar la pregunta. Ajá, se les hacía muy difícil contestar la pregunta. Conceptualizar, definir, aproximarse a lo específico de qué son los derechos humanos, a veces resulta como tratar de agarrar el agua con las manos y que no se nos bote, ¿no? Y ahí es muy cierto cuando esa señora dice, bueno, pero es que tú le preguntas a tantas personas por qué son los derechos humanos y vas a tener tantas definiciones. Yo recuerdo en el mes de septiembre, octubre del año 2023, porque además no es solamente definirlos, sino ubicarlos. ¿Qué es un derecho? Cuando estoy frente a un derecho, aquí pocas personas saben que el usted ir, introducir una carta, una petición en una institución pública y que le den respuesta, eso es un derecho. El derecho a la debida y oportuna respuesta. Aquí tenemos el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Så mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Les decía que algo parecido vi en septiembre, octubre del año 2023. Yo estaba en el cruce de la avenida Baral con la avenida Universidad, y hay un incidente allí con un funcionario de seguridad, de un cuerpo de seguridad ciudadana, para a un chofer, a una unidad de transporte público. Y yo no sé qué había ocurrido, pero la camioneta la ponen a la derecha y viene el funcionario policial con el chofer, y detrás viene la turba enardecida diciendo de todo, que querían llegar a la casa, devolverme el pasaje, toda una cantidad de cosas. Y bueno, colocan al chofer de la unidad y al colector, lo ponen en una especie de módulo móvil que está ahí a la salida del Metrocentro. Bueno, la gente hay que devolver el pasaje, yo quiero llegar y todo esto, no sé qué. Y había gente grabando y todo esto. Yo estoy pendiente de la camioneta del Paraíso, pero estoy pendiente de lo que está ocurriendo. Y una señora dice, es un abusador, le están violando sus derechos. Y yo, señora, ¿qué derecho le están violando? Yo no sé, pero algún derecho le están violando. Así de difícil es esto de los derechos humanos en la cotidianidad. Porque no los he leído, no me he documentado, no los he buscado, no sé dónde están numerados, no sé, pero yo sé que yo tengo derechos, pero no sé. Entonces, ¿ven por qué es que ve el derecho de los derechos? Porque yo debo conocerlo. Sí, como ciudadano hay un desconocimiento de lo que son los derechos. Solo que es más fácil entonces, señalar así como que él me lo está violando. No sé cuál, pero me lo está violando. Entonces, de allí la importancia de meternos en esto y conocerlo, definirlo, ¿no? Definiciones vamos a revisar aquí desde diferentes perspectivas. Son normas, son leyes, son garantías,
es solo lo que está escrito en una ley. Y lo que no está escrito en una ley asumimos como derecho, entonces, ¿qué es? ¿Todos son derechos humanos? ¿Todos son derechos fundamentales? Porque hay unos que se clasifican como fundamentales y otros no. Sí, esto de los derechos tiene mucha tela que cortar. Entonces, ahorita, para iniciar, vamos a hacer un ejercicio rápido. En un pedacito de papel que usted va a desprender de su cuaderno, del blog, de la libreta, de lo que tenga para tomar nota, pequeña. ¿Ok? Usted va a escribir o a redactarlo como párrafo o palabras sueltas, lo que para usted es un derecho. A la hoja no prohibido, terminantemente escribir su nombre, su apellido o su nombre. Eso va a ser totalmente anónimo. ¿Ok? Trate de que sea letra legítima para usted. No la definición de la RAE, la definición de Wikipedia, de Gemini, no. Para usted. ¿Qué es para usted un derecho? ¿Y cuál es para usted el derecho humano más importante? Solo esas dos cosas. ¿Qué es un derecho para usted? ¿Y cuál es el derecho humano más importante? En un pedacito de papel, no importa si no está cortado. Son los derechos humanos, son libertades, facultades irrenunciables. Miren, aquí no vamos a hacer juicio de esto. Lo que vamos a tratar, y que bueno cuando usted sale de aquí y dice, no sé, me han dicho lo contrario de lo que yo pensaba. O qué perturbador esto, no era nada de lo que yo creía. Qué bueno, esa es la idea, porque si esta clase se vuelve un catecismo, qué aburrido, qué terrible esto, ¿no? Entonces, vamos son facultades, libertades irrenunciables. Son garantías inherentes a la persona. El más importante es el derecho a la vida. Garantía de disfrutar del bienestar o la satisfacción de una necesidad sentida. El derecho más importante es la vida. Es como un escudo que me protege en mi parte más débil o vulnerable en que me encuentre. El derecho a la comida y el derecho a descansar. Vamos a ir quedándonos con algunas palabras que están saliendo aquí. El escudo. Y ya van a ver de dónde viene esa noción de que es como un escudo que nos protege. Norma que regula las circunstancias sociales, que de paso no nos preguntaron, nos dijeron, esas son las normas, ahí las tienen. El más importante es el derecho a la vida, el respeto a ti y a las personas. Normas, reglas, potestad de ser protegido, las tenemos desde el nacimiento. Las tenemos desde el nacimiento y son irrenunciables. Escudo, las tenemos desde el nacimiento, son irrenunciables. En todas ha ido saliendo el derecho a la vida, salvo uno que colocó por aquí, el derecho a la comida. Sí. Facultades que tenemos todos los ciudadanos, todos. Ese todos también vamos a guardarlo por ahí. El más importante es el derecho a la vida, tiene que ver con el buen vivir. Se toman en cuenta después de la Revolución Francesa. Para mí, un derecho es la definición de mis deberes. Porque nos han dicho que, ¿cómo es que? Mis derechos terminan donde empiezan los deberes. Ya vamos a ir viendo todo eso. Y cuando dicen normas, que los derechos humanos son como normas, así como la crítica que yo hacía a los mamotretos estos antiguos que tenían en las instituciones de educación media, que le hacían, o sea, que sacaban en el momento de un libro que nadie conocía,
que nadie se sabía y que era más para meter miedo que para resolver un libro, que eran los fulanos manuales de convivencia. Así suenan a veces la visión de los derechos humanos. No son normas, son leyes, son reglas. Y ustedes le preguntaron y no. Desde el año 48 anunciaron eso, pero aquí a nadie le han preguntado si eso le parece o no le parece, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Algo así. ¿Y cuánto ha costado decirle a las instituciones educativas? Pregúntelo, consúltelo, estructuren, que los primeros representantes, todos, qué sé yo, siguen en los mismos vicios la mayoría de las veces. ¿Los discutieron? No. ¿Los conocen? No. Yo creo que entró en conflicto con la ley, contra la normativa. ¿Conocía la normativa? No. Está igual, está con un vidrio. Así como tienen el acta de independencia que le abren con una llave, una cosa, una caja de vidrio, así a veces tienen las normas de convivencia en las instituciones educativas. Entonces, normas, leyes, garantías, eso es una tendencia. Vamos a ir desmontando algunas cosas, irrenunciables, universales, todo eso. Vamos con Mafalda, porque no es solamente saber o tratar de preguntarnos qué es un derecho o qué son los derechos humanos, sino que fíjense ustedes, aquí tenemos a Mafalda. Mafalda se pregunta en esta caricatura cómo era que eran los derechos humanos. ¿Por qué ustedes creen que Mafalda se pregunta eso? ¿Cómo era que eran los derechos humanos? ¿Sí? Porque se han ido violentando a través del tiempo. A través del tiempo se han ido violentando. En esa época, dijo la compañera, en esa época. ¿Qué más? Hay nuevas leyes. Que hay nuevas leyes, hay nuevas normas, por acá. La imposición y la transculturización. El quiebre del concepto de los derechos humanos. El desfase, ajá. El quiebre de los derechos humanos. El quiebre de los, ¿cómo es eso del quiebre de los derechos humanos? Son de vidrio y se Que están, pero no se... Son letras muertas. Son letras muertas, están, pero no se cumplen por allá. Ajá, lo vamos a escuchar, compañero. Dependiendo del Estado lo usan a conveniencia, la compañera. La incongruencia en el concepto y en el discurso. ¿Por allá? La violación de ellos. La violación, porque además fíjense, cuando dice, ¿cómo era que eran los derechos humanos? Fue algo así como que eso quedó por allá atrás. Estamos aquí en pleno 2025 y como que, ¿cómo era ese asunto? Como que ahorita ya no lo conocemos, o sea, no sé, eso quedó tan allá atrás que se perdieron. Así como los valores se perdieron. Quedaron escritos en una convención. Quedaron escritos en una convención, algo así, ¿ok? Y Mafalda por allí tiene otra donde dice, presentando la Declaración Universal, dice, y estos derechos a respetarlos, no vaya a ocurrir como lo que ocurrió con los 10 mandamientos. Hay otra caricatura que ya lo dice. Y entonces, ¿y qué ocurre con los 10 mandamientos? Hay personas que lo dicen, ahora una cosa que lo digan, una cosa que se cumpla. Con aquello que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Vamos a la siguiente. Entonces, de derechos humanos, por ahí, fíjense ustedes, por ahí la nombraron. A esta señora que está ahí, que llaman Revolución Francesa. ¿Qué han escuchado ustedes de la Revolución Francesa? Y ya van a ver por qué nos vamos a la Revolución Francesa. ¿Qué han escuchado ustedes de la Revolución Francesa? Hay 3 palabras asociadas a la Revolución Francesa. Solidaridad. Libertad. Y fraternidad. Fraternidad. Igualdad. Libertad, igualdad y fraternidad era el lema de la Revolución Francesa. Ajá. Y nos vamos a ir a la Revolución Francesa, pero no vamos a volver esto una clase de historia universal, sino nos vamos a ir puntualmente, ¿ok? Algo bien preciso de la Revolución Francesa, pero vamos a ver el video y se van a fijar en 3 cosas. En el video está el detalle de que la reina, cuando vio esa turba afuera que decían que se están muriendo de hambre, le dijo, que como pasteles. Y usted va a ver, no vamos a fijar en eso, ni vamos a preguntar aquí cuánta sangre derramó María Antonieta y el rey cuando los guillotinaron, no. ¿Ok? Sabemos que la Revolución Francesa, y lo van a ver ahí, eso fue una masacre, eso fue una carnicería. Pero yo quiero que se fijen en 3 cosas. En la primera, ¿ok? ¿Quién inicia la revolución?
¿Ok? Número 1, ¿quién inicia esa revuelta? Número 2, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran los objetivos? Y la tercera, si se lograron esos objetivos. ¿Ok? La tercera es si se lograron los objetivos. Entonces, primero, ¿quién inicia la revolución? Segundo, ¿cuáles eran los objetivos de ese grupo de personas que inicia la revolución? Y lo tercero, en lo que se van a fijar es si se lograron los objetivos. ¿Okay? El video es el segundo. Dura apenas 14 minutos. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen.
Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional.
aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia: guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. ¿Quién inicia todo eso que conocemos como
como Revolución Francesa. En concreto se tuviera que responder quién inicia, o sea, la revolución, quién inicia el primer estallido, quién es. Lo segundo, ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo? La libertad, la igualdad, los derechos, la justicia. La Francia de ese momento, ¿eran todos iguales? No. Era una sociedad estratificada en 3 estados. El primer estado, el que estaba en la cúspide de la pirámide, era la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? No pagaba impuestos. En cambio, ¿qué hacía? Cobraba qué cosa? El diezmo. Debajo de la iglesia estaba la nobleza. ¿La nobleza qué hacía? No pagaba impuestos. ¿Qué más? Cobraba impuestos, cobraba tributos. Y además gobernaba. Gobernaba. Eran dueños de la tierra, igual que la iglesia. Ok. ¿Qué porcentaje de la población sumaba la iglesia y la nobleza? 3%. El resto era el tercer estado y era el 97% de la población. Ajá, la burguesía, y allá estaban también los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los profesionales, entre otros. La burguesía pagaba impuestos. ¿A quiénes le pagaba impuestos? ¿Qué pagaba el tercer estado? Pagaba el diezmo a la iglesia y pagaba tributos a la nobleza. Ajá. Ese tercer estado era homogéneo, ahí todos eran igualitos. No. Aún y cuando ese 97% que se resumía como tercer estado estaba estratificado, ¿verdad? En primer lugar estaba la burguesía, ¿ok? Que además es un término que todavía en el presente lo escuchamos sonar por ahí. La burguesía deriva de los grupos de personas que estaban asentados en especie de callejones y barrios insalubres, algunos, a las afueras de esas ciudades amuralladas de la Europa de la Edad Media, conocidos como burgos, eran como especies de barrios, de suburbios. Y de allí el término de que quien habitaba ahí era un burgués, burgos. De hecho, todavía hay la conexión y la asociación de Burgos con la ciudad. En algunas partes de la prensa usted ve que se refieren a los alcaldes como el burgomaestre, ¿okay? O en algunas ciudades de Europa todavía tienen el sufijo Burgos, Johannesburgo, San Petersburgo, todo esto. Ajá, entonces estaba la burguesía. ¿Qué tenía la burguesía? La burguesía era igual que los campesinos, era igual que los obreros, era igual que... La burguesía tenía bienes, tenía propiedades, sabía leer y escribir, nos está diciendo la compañera aquí. Porque además era preparada, porque además leían a Montesquieu, a toda esa gente que nombraron ahí, ¿verdad? Porque quien no sabía leer y escribir no tenía acceso a eso y no tenía acceso a esas ideas. Sabía de lo que pasaba en otras partes del mundo, de la revuelta que estaba ocurriendo y que había ocurrido en los Estados Unidos, de cómo las 13 colonias se habían separado de Inglaterra, cómo habían hecho todo aquello, cómo había un Estado que entonces ahora les comenzaba a favorecer a un grupo económico, tenían conocimiento, tenían todo eso. Y además estaban entonces los obreros, los esclavizados, los campesinos que trabajaban la tierra que no era de ellos, entre otros. Entonces, ¿quién inicia todo esto? ¿Quién tiene conocimiento de esas ideas, de lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Quién la burguesía, ¿ok? Lo hace. Que va a usar como carne de cañón, que va a usar, que va a aprovecharse de el resto, eso es otra cosa, ¿ok? Porque por sí mismo se necesitan el apoyo de, ¿con qué? Echando mano de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero la libertad de qué? La libertad personal, pero además la libertad de poder comerciar, porque todo lo que se producía allí en esas tierras de las que ellos eran, probablemente podían ser propietarios y todo eso, tenía que vendérsele a la nobleza. Y era la nobleza quien lo comerciaba con otras partes de Europa, fundamentalmente. Sí, no había esa libertad para comerciar, que si ya habían logrado las 13 colonias separándose de Inglaterra.
¿Okay? Entonces, ahí estamos hablando de no solo de la libertad personal, sino de la libertad económica. ¿Ok? Y de que se les respetara la propiedad, porque ellos tenían eran propietarios de algunos medios para producir. Entonces, lo inicia la burguesía. Ahora, ¿con qué objetivo? La burguesía, ustedes me han dicho que tenía poder económico, ¿sí? Que tenían propiedades, que además tenían acceso a la educación, tenían una serie de cosas. ¿Qué no podía hacer la burguesía? El poder del mandar. Mandar. La señora lo resumió perfecto. No tenían poder político. No tenían el poder político. Tenían mucho poder económico, pero no podían gobernar. Porque además, ¿quiénes eran la nobleza? La nobleza, ¿cómo se llega? ¿Cómo se logra gobernar en un sistema monárquico? Si usted no es familia de, usted no va para el baile, ¿verdad? Entonces, y además, quien media en todo eso es la iglesia, porque no perdamos de vista que el rey en ese momento es el poder de Dios aquí en la tierra. Quien coronaba a los reyes eran los jerarcas de la iglesia, por aquello que se conoce como el derecho divino de los reyes. Entonces, él está investido de autoridad y además es casi que la mano derecha de Dios aquí. En momentos duros económicamente para la nobleza, para las monarquías, apelan a que, bueno, yo voy a meter un título de conde para que usted tenga de duque, de archiduque, de lo que sea. Aquí en Venezuela incluso la monarquía española lo llegó a hacer, lo hizo. Entonces, no tenía el poder político. La Revolución Francesa no es más que ese despertar de la burguesía de decir, ¿cómo es que yo tengo plata y no puedo gobernar? Y el fin último es alcanzar el poder político. Que nos han dicho que es libertad, igualdad y fraternidad, es otra cosa. Que le han echado un barniz de eso. Porque además viene la asamblea, viene todos los nombres que ustedes vieron que se colocaron ahí, la convención, los estados generales, todo eso. ¿Y era derechos para todos? No, solo para los ciudadanos. Y no todo era ciudadano. Eso es hoy día que todos somos ciudadanos y ciudadanas. Pero en ese momento no. En ese momento para ser ciudadano lo primero que había que hacer era hombre. Mujer no era ciudadana. De hecho, la mayor expresión de la negación de la ciudadanía de las mujeres está cuando un grupo de mujeres burguesas, con Olimpia de Gauss a la cabeza, redactan un documento contestándole a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactan aquel documento los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y quisieron con ese grupo de mujeres acusadas revoltosas, además, con plata y con todo el que tenían plata, las guillotinaron. ¿Ok? Entonces, vean que había que ser, en primer lugar, había que ser hombre, blanco, propietario. Usted tenía que demostrar que usted tenía propiedad en metálico, en ganado, en reses, en tierra, en todo. Lo tenía que demostrar. ¿Ok? Y entonces, ciudadano lo iba a ser el campesino, el que no tenía propiedades, el que no, ese no iba para el baile. ¿Eso es igualdad? No. Pero nos han dicho que la Revolución Francesa fue igualdad. ¿Y qué es igualdad? ¿Ustedes creen que en ese ámbito donde unos son igual, donde hay igualdad pero unos son más iguales que otros, ahí va a haber fraternidad? No. Ajá. Entonces, no hay igualdad, no hay fraternidad, y la libertad, imagínense, todavía existía, pervivió la esclavitud por mucho tiempo. Sin contar lo que luego, años más tarde, después hace Francia y cómo se reparte África y cómo coloniza África y todo lo demás. Pero ver en esencia esto: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, fíjense ustedes, este acontecimiento histórico es la base de lo que hoy día conocemos como derecho humano. Porque después en 1948 un francés, René Cassin, va a desempolvar ese documento que circuló, que pululó durante la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y va a ser casi que una copia del calco del documento que tenemos por ahí sí, vivito y coleando, desde 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por eso es que estamos revisitando la Revolución Francesa. Pero entonces, fíjense, como dicen por ahí, es la base y esa base está como chueca, porque está montada sobre algo que no fue igualdad para todos, de algo profundamente desigual, que favorecía a los propietarios.
a los blancos, a los varones, al que sabía leer y escribir además, a los letrados, a los academizados. Y fíjense ustedes que la fuente de discriminación sigue siendo ese patrón. Estamos montados en pleno siglo XXI en un sistema capitalista patriarcal que discrimina a las mujeres, al que no es propietario, al que no es blanco, al que no sabe leer y escribir, al que no está academizado. Sigue siendo el mismo patrón de discriminación. Y a los que no son adultos, además. Porque sí, por eso esa es la razón de ser, que por la que existe la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Ven? Entonces, por eso es que vamos a la Revolución Francesa. ¿Se lograron los objetivos, que era el tercer elemento sobre el cual tenían que fijarse, compañero, pero ya está diciendo? No, en parte. Porque fíjense, ellos querían el poder político. La nobleza no aflojó. Diría, bueno, yo me echo un poquito para acá para que tú te hagas conmigo, pero no es que tome el poder. No. Y sin contar con que después vino Napoleón y dijo, fuera aquí todo el mundo, que el que se va a coronar aquí soy yo. Como emperador, como... Entonces, vean que los objetivos medio se logran y sin embargo, después viene Napoleón y acaba con todo aquello. Y sin embargo, sigue siendo el referente de los derechos humanos. Ahora, hacemos un paréntesis acá. ¿Ustedes han escuchado hablar de la primera generación de derechos humanos? Sí. Por ahí se escucha a veces. Bueno, cuando hablamos de primera generación de derechos humanos, nos referimos a los derechos políticos. ¿Por qué? Porque ¿qué derechos conquistó la burguesía aquí? Fundamentalmente derechos civiles y derechos políticos. La libertad, el respeto a la vida, ¿ok? Y derechos políticos, el poder gobernar y el poder ser elegido, el poder elegir a quien me va a gobernar. Derechos civiles y derechos políticos. Por eso, por ahí, entonces dicen, no, los derechos de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de primera generación? Los derechos civiles y los derechos políticos. Los que creen, los que asumen el clasificar los derechos por generaciones. Y, de hecho, la creencia de que solo el Estado es quien viola derechos humanos deriva de la Revolución Francesa. ¿Quién era la única instancia que tenía poder de fuego real para ir en contra de los ciudadanos? La nobleza. Era quien tenía poder de fuego, quien tenía los cañones, antes de que asaltaran la Bastilla, ¿no? Y eso de hacer ese documento de los derechos del hombre y del ciudadano era, como lo habían dicho por aquí, como una especie de escudo o de colchón para que quien tenía el poder no viniera contra mí, respetara mi vida, respetara mi integridad física, respetara mi manera de pensar. De allí viene eso de que, bueno, ¿y quién es el único que los puede violar? El que tiene el poder. Y allí viene eso de que solo el Estado es quien puede violar los derechos humanos. Hoy día eso es así, discutible. Por allí hay países en donde algunas embajadas mueven más presupuestos que la del mismo Estado donde está esa embajada. Hay grupos que son capaces de sembrar el terror y que tienen, miren, armas de fuego mucho más poderosas que las que tienen la Fuerza Armada de esos mismos estados donde están. Y ponen en jaque y ponen en zozobra a la población grupos armados y no son precisamente la Fuerza Armada de un Estado. Por eso le digo, es discutible, eso lo vamos a ver cómo hacia la tercera sesión. Si realmente solo el Estado hoy día, en pleno siglo XXI, es el único que puede ser visto y puede ser tildado como de ser capaz de violar derechos humanos. Entonces, esa es la base de esto que tenemos acá. ¿Usted quiere ver cómo todavía hay elementos de la Revolución Francesa en el presente? Nuestra Constitución. Los primeros, en el capítulo de los derechos, los primeros derechos que aparecen en esa Constitución del año 99, ¿cuáles son? Los derechos civiles y los derechos políticos. Después es que vienen los derechos económicos, sociales, de la familia, de los pueblos y comunidades indígenas, y los de ambiente. Entonces, ahí hay parte de lo que es la tradición de la Revolución Francesa. Y así, algunos nombres, además, el órgano del poder público, que además son propios de la biología, las ideas de la ilustración, que son los avances de la biología, los órganos del poder público, son términos biológicos, que eran los pensadores de la ilustración. El cuerpo social, el cuerpo humano.
y parte de todo eso. Esos pensadores de la Ilustración todavía los traemos a colación. La separación de poderes, el Estado laico, todo eso tiene que ver con los pensadores de la Ilustración. Y todavía por allí se citan, que el Estado no intervenga, que el Estado no se meta, dejar hacer, dejar pasar. Parte de las ideas de la Ilustración. Que se respete la vida, la libertad y la propiedad, porque además eso eran derechos naturales. Usted, ahorita cuando revisemos a los pensadores de la Ilustración, le van a decir, ¿cuál es eso de los derechos naturales? ¿Con qué derecho con qué derechos nacemos? ¿La vida, la libertad y la propiedad? Casi nada. Si naciéramos con esos derechos, todos fuéramos propietarios. El dictatorialismo dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya vamos a empezar también a poner en cabeza una cantidad de cosas buenas. Entonces, para cerrar Revolución Francesa, vean lo importante, porque además este módulo es derechos humanos desde perspectivas críticas. Es decir, es empezar a desmenuzar todo, muchos de esos cuentitos, muchos de esos que están por ahí escritos, que a veces repetimos y que miren cómo es. Si uno se pone a revisar, imagínate, hacer zoom. Mire todo lo que uno se encuentra aquí. ¿Ok? Ajá. También la Iglesia Católica de aquella época violaba los derechos humanos de las personas. Que, bueno, todavía no viola. Aquellas personas que no estaban de acuerdo con ese liberalismo de la Iglesia Católica lo quitaban de eso y hasta lo quemaban. Sí. Igualito como trataban de lo que nos quitaron José María Balaguer de la Inquisición de aquella época. Ahorita, bueno, todavía hay Inquisición, pero sí, fíjense que es importante esto, tener esto como un referente de lo que hoy día conocemos como derechos humanos, porque de derechos humanos vamos a hablar es a partir de 1948, que tiene lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que hay antes son antecedentes, ¿ok? Son algunos elementos que pueden ser un referente, pero de derechos humanos a partir de 1948. ¿Okay? El cilindro de Ciro, la ley natural en Roma, que después fue derecho natural, y todo eso es un referente. Derechos humanos a partir de 1948. ¿Okay? Entonces, importante esto. Vamos a revisar algunos elementos de la Ilustración, porque aquí hay parte de lo que es la base de lo que es la columna vertebral de lo que por allí aparecen como derechos humanos. Vamos a adelantar en la presentación las ideas que estuvieron allí presentes en la Revolución Francesa y que todavía hoy día están allí presentes en eso de los derechos humanos. John Locke, la teoría del contrato social, y proponía que los derechos son naturales. ¿Cuáles derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Porque además él era ¿qué? Era una persona adinerada. Él respondía, él enunció eso para el sector social al que él pertenecía. De Voltaire, la promoción de la libertad de expresión y religión, la libertad religiosa, la crítica a la intolerancia religiosa y al absolutismo. Recuerden que había una única religión, una forma de creencia, y que estaba instituida porque era religión y Estado, de alguna manera, era religión y política. La defensa de la razón y la lógica como base para el conocimiento, porque el conocimiento lo tenía la Iglesia, y la Iglesia enseñaba toda manera de dogma. Y Dios existe, sí existe, y no lo hemos visto, pero ustedes tienen que creer en eso. Ya, no hay para dónde. Eso es un dogma. De Rousseau, el concepto de voluntad general y la idea de que la soberanía reside en el pueblo, que es contraria a eso que existía en Europa durante la Edad Media y a lo que se le hace, a lo que se va en contra cuando la Revolución Francesa. ¿Quién era el soberano? El rey. Y Rousseau propone nada menos y nada más que no, la soberanía no puede estar en el rey, sino que debe estar en todos nosotros, en los ciudadanos de ese momento. De Montesquieu, la teoría de la separación de poderes, no, el poder no lo puede concentrar el rey únicamente. Él hace la ley, él la cumple y él castiga a quien no la gente. La teoría de los tres poderes públicos clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El que hace cumplir la ley, que es el ejecutivo, el que hace la ley, que es el legislativo, y el que castiga a quien no cumple la ley, que es el judicial. Esa teoría es de Montesquieu. Y el concebir la naturaleza del ser humano como individual, que además es propio de las ideas liberales. Todos estos, señores, son pensamientos
son parte del pensamiento liberal. El liberalismo. El liberalismo tiene dos vertientes, digamos, una vertiente política y económica y una vertiente filosófica. Y es propio del liberalismo que existe un cuerpo social, que es la sociedad, formada por individuos. Ella tiene sus derechos, ella tiene sus derechos, ella tiene sus derechos, tiene sus derechos, tiene sus derechos. Por eso es que donde terminan los derechos de ella, empiezan los de ella. Por ahí dirían, bajo esta concepción liberal, casi que no hay sociedad, sino hay un conjunto de individuos. Ese es el pensamiento liberal. Ese es el pensamiento del liberalismo. Y que hoy día se ha redibujado y rediseñado y lo tenemos viviendo todavía como neoliberalismo. ¿Okay? El énfasis en lo individual. ¿Okay? Ella y sus derechos, ella y sus derechos, ella y sus derechos. ¿Okay? Bajo este pensamiento es luego que aparecen los derechos colectivos y difusos. Pero en principio, además el énfasis está en los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales? Los derechos civiles y los derechos políticos. Se ejercen fundamentalmente de manera individual. El derecho a la identidad, el derecho al sufragio, a la libertad personal, son derechos fundamentalmente individuales. ¿Siguiente? Bueno, aquí están los principios políticos del liberalismo que ya se los había comentado, la división de poderes. Fíjense esto, el asumir el Estado como representante de las élites dominantes que permitan crear las condiciones que reproduzcan el capital. Allí en el video está presente eso. ¿Qué quería la burguesía? Que existiera un Estado que les favoreciera a los negocios que ellos tenían y que querían seguir teniendo. ¿Y ellos cuál era su referente? Bueno, lo que había ocurrido en Estados Unidos con las 13 colonias. Allí comenzó a existir una especie de gobierno que favorecía ¿a quién? A las élites y al poder comercial. Y de hecho, el Estado moderno, tal cual y como lo conocemos, nace ¿qué? Nace bajo esta visión que favorece fundamentalmente a quienes tienen el poder económico. Por eso cada vez que por allí dicen revolución o Estado social, es decir, que el Estado se va a incorporar a favorecer a las mayorías y todo eso, hay tanta gente que se crispa, hay tanta gente que chista y hay tanta gente que dice que ese no es el rol del Estado. ¿Okay? Y es un debate, todavía en pleno siglo XXI es un debate a favor de quién, a quién debe favorecer el Estado. ¿Okay? Desde el punto de vista liberal, ¿a quién debe favorecer? El bolsillo de unos pocos. Desde el punto de vista del liberalismo. Cuando decimos Estado democrático y social de derecho y justicia, Estado social y todo eso, bueno, pues un Estado que está pensado en función de las grandes mayorías. Eso es otra cosa. Pero tiene que ver con las ideas del liberalismo. El ordenamiento social que se hace a través de la voluntad de todos, una voluntad general que naturalmente, porque hablamos de derecho natural, los derechos son naturales, el mejor modo de armonizar socialmente las diferencias. Es decir, una sociedad sin conflicto. Los conflictos se van a resolver solos. ¿Eso es así? No. Van a surgir conflictos, van a surgir una cantidad de cosas que van a ir en contra del orden y del progreso, que son las máximas del liberalismo también. Por eso usted ve que hay tanta gente conservadora que dice, ya viene esta cabeza caliente, está proponiendo cosas, saca esto del estado natural de las cosas, porque es un pensamiento que va en contra del orden y el progreso. ¿Okay? Bueno, de hecho por eso nos luchamos en las escuelas todavía nos siguen uno tras de otro para mantener el orden y el progreso. Y eso de que se pongan a hablar es muy peligroso. Esta voluntad general es la soberanía del pueblo o democracia, pero solo la democracia representativa. Por eso Venezuela, cuando dice democracia participativa y protagónica, usted le quita que eso es un ingenio del demonio, eso es populismo, eso es manipular, eso es... Porque dentro del liberalismo, la única forma de democracia que se concibe es la democracia representativa. Vaya a votar cada 5 años, cada 4 años, nada, no se limita. ¿Okay? Siguiente. Después están los económicos, que el Estado no intervenga, que dejar hacer, dejar pasar. Y bueno, los servicios públicos que el Estado no los debe asumir porque eso debe estar en manos del particular. Ahora, ¿por qué estamos pasando? Porque precisamos esto puntualmente.
esto está aquí presente en esta manera de asumir los derechos. ¿Qué vamos a ver ahorita? Y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a ver los derechos humanos desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista hegemónico. Y decimos hegemónico porque es la manera, es la visión de los derechos humanos que más está entendida por ahí en la literatura. Es la manera como se estudia mayoritariamente en las escuelas de derecho, cómo se explican los derechos humanos en la actualidad fundamentalmente, cómo se nos impusieron desde el año 1948 a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice esa visión de los derechos humanos que hemos heredado de la Revolución Francesa? Desde el punto de vista liberal o hegemónico, los derechos humanos se asumen como aparecen abundantemente en la literatura relacionada con el derecho y con los derechos humanos. Traemos a colación la definición de los derechos humanos del doctor Héctor Faúndez. Según este autor, los derechos humanos son prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad y excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, ¿no? El Estado entonces debe asegurar la prestación de determinados servicios y así satisfacer las necesidades básicas de la población. En cuanto a otro autor, el profesor Carlos Ayala, este autor define los derechos humanos como, es decir, los derechos que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano, los caracteriza como que son universales e igualitarios y que son los mismos en todas partes, ratificando el carácter universal. Y por supuesto, la del profesor Pedro Niken. Para este autor, los derechos humanos se corresponden con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, y el Estado está en el deber de respetarlos, de garantizarlos, y está llamado a organizar su acción para satisfacer la plena realización y el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Estos derechos que tiene además toda persona, cada persona, y que le son inherentes a su dignidad, el Estado está en el deber de respetarlos y de garantizarlos, y es lo que conocemos hoy como derechos humanos. Estas son, digamos, algunas definiciones que son una constante por allí, que abundan, porque son las definiciones, la visión de los derechos humanos que se ha impuesto, que se ha hecho hegemónica, y que por supuesto ratificamos, descansan en una concepción liberal del mundo. Vamos a pasar revista ahora a las características de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, ¿no? De esa concepción que se ha impuesto, que se ha hecho hegemónica a partir del año 1948, fundamentalmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a las características desde esta visión, se tienen que los derechos son principios o valores esenciales de la humanidad, es decir, se les consideran fundamentales para la existencia y la dignidad humana. Sin derechos humanos no hay nada, ¿no? Es lo que afirma esta característica. Otra característica, que los derechos son solo normas legales y constitucionales, que bueno, están protegidos y están garantizados en el marco legal de los estados, en las constituciones fundamentalmente, en las constituciones, en las leyes orgánicas, en los códigos, entre otros. Y todo lo que no esté allí establecido, no esté contemplado, no es exigible, no pueden considerarse un derecho. Pero lo importante aquí de esta característica es que se consideran normas para el funcionamiento, ¿ok?, de la sociedad. Se consideran trascendentes, sería una tercera característica. ¿Y cómo es esto de trascendente? Bueno, que su validez no está limitada por el tiempo. Han sido así, son así y seguirán siendo así en el tiempo. Tienen un carácter inmutable, el lugar y además es indiferente al lugar y al contexto social. Es decir, los derechos se asumen como universales, que sería otra característica, y que se aplican a todas las culturas por igual, sin distinción del origen o la creencia.
independientemente del contexto social, de las tradiciones, de las connotaciones étnicas, culturales, es decir, que se aplican en todo el mundo por igual. Otra característica es su carácter inalienable, innato e inherente e irrenunciable, ¿no? Y lo inalienable que hace referencia a que no pueden ser violados por nadie. Pero además el carácter innato e inherente tiene que ver con que está en la persona, es propio de la persona humana desde su nacimiento, a los cuales no puede renunciar. Allí hay otro carácter que es importante, ¿no? Surgirán muchas preguntas, estoy seguro de esto, en cuanto a esto, pero el carácter inalienable tiene que ver con esto de que no se puede ceder, que no se pueden quitar. Otra característica de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, hegemónico, es el carácter apolítico, es decir, se consideran imparciales y no dependen de la orientación política de los gobiernos, se consideran que no responden a las posiciones políticas de los gobiernos. Otra característica, sus titulares son los seres humanos o las personas, y efectivamente cada individuo es portador de estos derechos solo. Entonces, esta visión de los derechos está centrada en la persona humana. Y por último, y no menos importante, solo el Estado es el responsable, es decir, el Estado tiene la obligación de protegerlo y es el responsable en caso de violación o incumplimiento. Bajo esta visión, solo el Estado es el único que puede violar derechos humanos y es el único que está llamado a garantizarlos. Otra característica pudiera ser que se ejercen fundamentalmente de manera individual. Efectivamente, hay derechos individuales, pero también hay derechos colectivos y difusos. El énfasis de los derechos humanos desde el punto de vista liberal está en su carácter colectivo. El ejercicio se realiza de manera individual. Estas pues son entonces algunas características de los derechos humanos desde el punto de vista liberal. Es la concepción hegemónica, es la concepción heredada de la Revolución Francesa y es la concepción que está, digamos, presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, a la cual nos referiremos en próximas sesiones.